Las redes sociales se han convertido en el centro del debate. Sin embargo, también hay previstas manifestaciones. Hoy, por ejemplo, en Medellín está programada una concentración. La decisión de la empresa chilena Colbún de no pujar por la compra del 57,61% de las acciones de Isagen avivó la discusión en Colombia porque de 6 firmas interesadas en un principio, ahora solo queda una, el fondo de inversiones canadiense Brookfield. Pese a que solo queda un proponente para la subasta, que será mañana, el gobierno aclaró que sí es posible la venta, porque el reglamento operativo de la subasta lo permite, al igual que el reglamento administrativo de planeación nacional. La generadora, es decir, Isagen, atiende el 20% de la demanda de energía del país y cada año el gobierno recibe 89.000 millones de pesos en promedio de dividendos. Isagen es activo estratégico porque construye las grandes represas de energía limpia y barata que el país requiere y que el sector privado no construye. Con venta de participación de Nación en Isagen, el país no pierde un activo. La empresa continuará operando e invirtiendo en Colombia. El gobierno basa su defensa de la venta de Isagen en la urgencia de construir nuevas vías. La apuesta es que con los más de 6.400.000 millones de pesos que dejaría la venta de ese activo, se impulse la construcción de unos 25 proyectos de las denominadas 4G. Venta Isagen no será para tapar huecos fiscales, será para invertir en infraestructura. Cambiamos un activo por otro más rentable. La intención de cambiar un activo por otro no convence a muchos que advierten que vender las acciones es limitar el control natural que hoy tiene el mercado nacional de la energía eléctrica. El gobierno se va a equivocar y finalmente las consecuencias de esas decisiones las va a pagar los ciudadanos a través de las tarifas. Vender a Isagen traerá inversión extranjera directa que contribuye al financiamiento del déficit en la cuenta corriente. Hoy a las 4:30 de la tarde está programado un plantón en la Plaza de Cisneros en contra de la venta de las acciones que el gobierno tiene en Isagen. 1 de la tarde, 14 minutos, y justamente nos vamos a extender en este tema. Tenemos invitados especiales para hablar de esta situación de interés nacional, de esta información de interés nacional. Me acompañan a esta hora Paola Holguín, senadora de la República por el Centro Democrático, y también David Suárez, docente de DAFIT, abogado y constitucionalista. Quiero darle la bienvenida a Noticias Telemedellín para hablar de este tema. Bienvenidos. Quiero empezar con usted, David, sobre la situación porque me surge una inquietud. Se trata de una subasta, el tema de Isagen, pero los oferentes se han ido retirando, ya hay un solo oferente. ¿Esto hace que se pierda la legalidad de la subasta o cómo funciona esto en términos legales? Bueno, ese es un punto muy importante para aclarar. En términos generales, bajo Ley 80, que es la contratación pública en Colombia, está permitido adjudicar una licitación con un solo proponente. Sin embargo, acá estamos, como tú lo has dicho, en un tema muy particular que es una subasta. Hay un antecedente del Consejo de Estado cuando se iba a adjudicar el tercer canal de televisión. Hay una sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado del año 2012, con ponencia del doctor Jaime Orlando Santofimio, que ordenó anular el parágrafo del pliego de condiciones que permitía que se adjudicara un solo proponente. Hay que advertir algo. Esa sentencia del Consejo de Estado fue con fundamento en una norma específica de la ley de TICS, es decir, la ley 1341, que está referida a las telecomunicaciones. Es decir, directamente no es una norma que se aplique al tema energético. Sin embargo, si uno analiza bien ese fallo, el fundamento de la sentencia del Consejo de Estado no fue solamente con base en esa norma para telecomunicaciones, sino también basado en principios de transparencia, de publicidad, de libre concurrencia, de libertad económica y de un sistema democrático como es Colombia. Entonces, si bien ese fallo no es exactamente aplicable al tema de Isagen, sí puede ser un referente y un punto de análisis para enriquecer el debate. Muy bien, enseguida entonces retomamos ese tema porque es importante, porque también quisiera que viéramos la contraparte de esta situación, lo que dice el gobierno, que se ha defendido sobre todo a través de las redes sociales. Por eso vamos a comenzar a ver algunos trinos que se han publicado en las últimas horas de algunos funcionarios del gobierno nacional, por ejemplo del presidente Juan Manuel Santos, que dice: venta de Isagen asegurará recursos necesarios para el más ambicioso programa de infraestructura de nuestra historia. Vamos a pasar a ver otro trino de la cuenta de la Presidencia de la República: vender Isagen creará empleo y crecimiento económico, por eso los gobiernos anteriores lo intentaron. Sí a venta Isagen. Veamos uno más, Alfonso Prada, que es el director del SENA, proyectos claves para
para empleo como autopistas 4G y el metro de Bogotá solo serán posibles si vendemos Isagen. Y veamos el último, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, 89.000 millones anuales recibe Nación por utilidades de Isagen, con su venta recibirá 6.5 billones que equivalen a 50 años de utilidades. Senadora, ¿cuál es su posición entonces frente a lo que dice el gobierno que está pensando el Centro Democrático? El gobierno está engañando a la opinión pública con muchos temas. El primero es un falso dilema decir que o 4G o Isagen. Se puede mantener la propiedad de Isagen y encontrar otros mecanismos como bonos para financiar infraestructura. Otra cosa importante es que Isagen es un activo estratégico de la nación para el tema energético, para el tema de aguas, para el tema ambiental. Isagen no es solo la segunda generadora de energía del país. Isagen además es una empresa que contribuye a la conservación de bosques, de espejos de agua. Es una empresa con responsabilidad social. Los grandes proyectos hidroeléctricos que tienen un altísimo riesgo y que tardan más de 6 años, solo los construye una empresa como esta que tiene una participación tan importante de la nación. Bueno, hay un tema que ha surgido también dentro de todo este debate y es el tema que cuando el presidente Uribe estuvo como mandatario se habló de la venta de Isagen también por parte de quien entonces era ministro de Hacienda. ¿Qué se ha dicho para defender? Hay que aclararle algo a todos los televidentes y es que el gobierno está diciendo verdades a medias. A raíz de la crisis económica mundial del 2009, en el gobierno del expresidente Uribe planteamos la posibilidad de vender Isagen, pero de vendérsela a otra empresa pública, por ejemplo a EPM, que es la primera generadora de energía. ¿Por qué? Porque Isagen es una empresa que representa un control muy importante de precios al ser la segunda generadora. Y por eso es importante que la nación no pierda la posesión que tiene sobre la empresa. Entonces, claro, nosotros en algún momento planteamos la posibilidad de vender Isagen, pero era vender Isagen a otra empresa pública para que la nación no perdiera el control, porque vuelvo y digo, está el tema ambiental, está el tema de soberanía energética, está el tema de aguas y proyectos muy grandes como el de Cañafisto en Antioquia, que hoy es un proyecto de Isagen, seguramente no se pueden realizar si entra a manos de privado. Muy bien, quisiera preguntarle al abogado, el presidente Uribe y el procurador Ordóñez hablaron de detrimento patrimonial. ¿Qué tan cierto puede llegar a ser esto en términos legales? Bueno, cuando se habla de detrimento patrimonial nos estamos refiriendo a que hay un menoscabo en el presupuesto del patrimonio público. Uno de los temas más difíciles que hay en el derecho público es quizá la valoración de empresas. Generalmente cuando se va a vender un activo, como es una empresa esta, los gobiernos utilizan bancas de inversión o expertos que valoran las empresas. Decir cuánto vale Isagen exactamente es un tema bastante difícil. Ni siquiera los más expertos economistas o financieros se pondrían de acuerdo. Algunos analistas han considerado que en el valor que se tuvo en cuenta para vender Isagen no se tuvo referencia a el valor que tiene el tema ambiental. Ustedes saben que hoy en día el tema ambiental, tener bosques, tener agua, tener parques, árboles, puede convertirse en una forma de generar dinero y activos también para un Estado. De todas maneras, el gobierno se defiende diciendo que hubo un incremento del precio base en un 21% que supuestamente cubriría la posible no asistencia de otro oferente, que evitaría pues la puja. El detrimento patrimonial ya sería un asunto que le tocaría posterior a la venta, porque como bien lo dijo el control hoy es posterior y selectivo, y un fallo de la Corte del año pasado le prohibió a la Contraloría hacer control de advertencia. Las Contralorías primero podían hacer unas advertencias, ¿sí?, al gobierno antes de tomar una decisión. Con ese fallo de la Corte, la Contraloría le toca esperar a que se formalice la venta, a que se desembolsen los dineros y solo ahí la Contraloría General de la República podría entrar a hacer un juicio fiscal al respecto. Senador. Yo quisiera agregar además que cuando se hizo la valoración no se tuvo en cuenta la hidroeléctrica de Sogamoso, que entró a operar en diciembre del año pasado. El tema medioambiental, que es muy importante, y hay otro tema, el know-how, el conocimiento científico, porque además Isagen tiene conocimiento estratégico sobre producción de energía en el país y ese elemento tampoco fue valorado. Hoy se calcula por encima que el detrimento puede estar en unos 2 billones de pesos. Como lo decía muy bien el profesor, el control de la Contraloría tiene que ser posterior. Sin embargo, la Contraloría ha dicho que es mentira que la venta de Isagen por las 4G genere mucho más riqueza a través de las 4G que de Isagen.
porque se tienen que entrar a valorar otros elementos que no se tuvieron en cuenta cuando se puso el precio de la empresa. Muy bien, vamos a ver una contraparte o la contraposición también que defiende la venta de Isagen. El presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura nos regaló su opinión. Bueno, nosotros consideramos que sobre el departamento directamente no hay una repercusión, pero sí lo hay de manera indirecta. Primero, porque EPM también es socio de Isagen. Segundo, porque las políticas de fijación de tarifas que ya van quedando menos en las entidades del Estado y van quedando más en manos de particulares, van a afectar al ciudadano. Ahí estábamos escuchando a Adolfo León Palacio, secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia. Ahora sí vamos a ver la posición de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Bueno, lo importante es que un activo tan importante y tan querido como Isagen pues, no se derroche. Y yo creo que el gobierno ya ha tomado las medidas necesarias para poder garantizar que ese activo pase a otro activo y que le produzca por lo menos la misma o más rentabilidad de la que tiene ahora o que le está entrando por la generación de utilidades de Isagen. Sin duda alguna, como está planteado, no va al sector de la infraestructura, sino que va al sector financiero. Es importante que la gente entienda que esos recursos van a ir a la FDN, parte de ellos, una parte importante, y otros a crear unos fondos de inversión para apoyar y para poder apalancar la financiación de las obras de infraestructura que el país necesita. No es cierto que vayan a ir a parar a préstamos subsidiados a contratistas del Estado. Eso no es cierto. A la gente hay que aclararle y hay que contarle la verdad. La verdad es que va al sector financiero, va a ser manejado por una financiera que está muy bien estructurada, en donde no solamente está de socio el Estado, sino otras entidades multilaterales que van a garantizar que los recursos se utilicen adecuadamente. De manera que lo importante es que al Estado colombiano va a coger un activo y lo va a pasar a otro activo tan productivo como el que tenemos. Y no hay riesgo porque el sector financiero, el sector eléctrico, está muy regulado, ya es un sector maduro, estabilizado. Precisamente esa fue la función de Isagen, ya la cumplió. Ahora lo que tenemos que es mandar los recursos a otro sector que necesita el mismo apoyo que tuvo el sector eléctrico hace algunos años. Bueno, senadora, ¿qué decir respecto a esta posición? ¿Ustedes consideran que para dónde se van a ir esos recursos? Porque también se ha hablado de un hueco fiscal. Aquí hay varias cosas. En Colombia es evidente que hay un hueco fiscal, es evidente que tenemos un problema de financiación, pero supongamos que van a las 4G. Al gobierno nacional, en los distintos debates en el Congreso, les dimos 1000 alternativas para financiar las 4G sin tener que vender Isagen. Por ejemplo, se podría hacer una venta anticipada de la energía de la propia empresa, sin perder la propiedad de la empresa. Se podrían emitir bonos para el tema de infraestructura. Aquí lo que empieza a ser sospechoso es porque el gobierno insiste en la necesidad de la venta de Isagen cuando hay otras alternativas, cuando este es un activo estratégico muy importante para la nación, cuando la propia Contraloría ha advertido que no es cierto que sean equiparables los ingresos, los recursos por Isagen con los que vendrían por las obras de infraestructura. Y bien lo decía el profesor, en una subasta, por la naturaleza de la subasta, tienen que participar más de uno. Y aquí lo que vamos a ver es casi que una adjudicación directa porque hay un solo proponente. Esos temas tienen que generar preocupación porque ahí falta transparencia y ahí falta la verdad. Y ahora vimos un trino de la Cancillería donde se decía que hay un déficit de cuenta corriente y por eso tienen que vender Isagen. Entonces hay contradicción en la propia comunicación del gobierno. Eso no para déficit fiscal, porque para financiar 4G se le han presentado otras muchas alternativas al gobierno nacional. Abogado, me surge también una inquietud. Ya hablamos entonces del tema de un solo oferente, pero también hay acciones legales que se han interpuesto para tratar de frenar la venta. ¿Cuál de estas acciones, las acciones populares y ese malestar que se ha sentido en redes sociales, podría tener alguna viabilidad? Sí, lamentablemente hay varias acciones. Hay 2 acciones populares y hay unas 3 o 4 demandas de nulidad contra los decretos y contra los reglamentos de venta.
Desafortunadamente, las últimas decisiones del Consejo de Estado han sido a favor del Gobierno Nacional. No que el Consejo de Estado esté de acuerdo no con la venta, sino que el Consejo de Estado ha considerado que las normas están ajustadas a derecho. Sin embargo, no son decisiones finales, ¿sí? Hay que advertir eso. Fueron decisiones frente a una suspensión provisional en el caso de las acciones de nulidad y unas decisiones frente a medidas cautelares en el caso de las acciones populares. Es decir, es posible que al fallar de fondo el Consejo de Estado considere que exista alguna nulidad. Y en las acciones populares que no apuntan a la legalidad, sino que apuntan a cosas como las que planteaba la senadora, en una acción popular se puede defender o el patrimonio público o el medio ambiente, la moralidad administrativa. Y yo creo que hay que tener en cuenta algo que a muchos se nos ha olvidado. No es lo mismo el Estado colombiano hace 15 años que hoy. Hoy los estados son socialdemócratas, es un Estado democrático donde debe imperar la democracia. Y este es quizá de los casos donde no solo las redes sociales, sino muchas bancadas del Congreso, ¿sí? Muchos ciudadanos, ONG, el sindicato de ISAGEN, el Consejo de Medellín, el nuevo Consejo de Medellín ha empezado a generar un gran liderazgo. Es absurdo que en un Estado democrático un gobierno tome decisiones tan tercamente sin escuchar a los diferentes actores. Usted menciona justamente la democracia y nosotros hicimos una consulta a través de nuestras redes sociales. 200 personas respondieron durante la mañana a esta pregunta, que si estamos o está de acuerdo con la venta de ISAGEN. El 97% de las personas dijo que no y el 3% dijo que sí a través de nuestra cuenta de Twitter. Ahí está, entonces, ya que hablamos del tema de democracia. Incluso hoy, yo le decía ahora a la senadora, ¿quién puede parar esto? Una orden de un juez. Sí, tenemos hasta hoy a las 6 de la tarde porque me han contado que seguramente en muchas partes del país se han intentado acciones de tutela u otras acciones. Solamente una decisión de un juez creo yo que podría parar esta decisión. Al parecer el gobierno ya está cerrado y terco en que va adelante con la decisión. Pero después de la venta podría haber también otras acciones legales, según lo que usted me estaba diciendo ahora. ¿Eso qué podría implicar para el gobierno después de reversar una venta? Bueno, esa sí es una pregunta bien compleja. Supongamos que la venta se formalice, ¿sí? Y hay dos momentos. Uno, entre lo de mañana, que es simplemente aceptar una oferta, y dos, la formalización. Sí, la formalización de los documentos, la firma, puede demorar un tiempo. En ese lapso, cualquier juez podría tirar para atrás la negociación. Una vez firmado ya la negociación, una vez el inversionista privado entre como accionista de ISAGEN, en teoría jurídicamente también es posible, porque las acciones populares le permiten al juez devolver las cosas a su estado inicial en el que estaban. Entonces es posible que incluso un juez popular pueda ordenar devolver, regresar el dinero y regresar las acciones al gobierno nacional. Obviamente no es tan fácil que un juez vaya a tomar una decisión, pero dentro de las posibilidades jurídicas está. Y pueden haber decisiones disciplinarias o fiscales por parte de la Procuraduría y por parte de la Contraloría si llegan a considerar que los acuerdos violaron la ley o se detectó algún detrimento patrimonial. Senadora, ¿van a hacer presencia en la manifestación que va a haber ahora en la tarde acá en la ciudad de Medellín? Sí, yo aprovecho para invitar a todos los antioqueños para que se hagan presentes hoy a las 4:30 de la tarde en el Parque de las Luces frente a la Alpujarra, donde vamos a manifestar nuestra inconformidad con la venta de ISAGEN. Antioquia es un departamento que tiene una incidencia muy importante en el país, que ha tenido un gran liderazgo y debe mantenerlo en este tema, que es un tema de patrimonio de todos los colombianos. Muy bien, senadora, muchas gracias. Abogado, también muchas gracias por hacer parte de esta discusión en Noticias Telemedellín. Por lo pronto vamos a hablar de seguridad en el centro de Medellín, teniendo en cuenta los